Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Leemos desde el libro de Isaías, capítulo 65, del 17 al 21. Así habla el Señor. Yo soy, y voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se priorizará y se regocijarán y se alegrarán para siempre los que yo voy a crear, porque voy a crear a Jerusalén para la seguridad, para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi elegida y nunca más. Nosotros escucharemos en ella y nunca más habrán llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años. Bueno, y así continúa, queridos amigos. De Yara. Yo voy a crear cielo nuevo y tierra nueva. A peña de Yibota, a peala de Yiburiana. Peñan de Yara y Gatujanguay, todo lo que es su gracia, porque él después va a decir, voy a crear. El Señor crea con su palabra, el Señor crea con su boca. El crear con la boca quiere decir, queridos amigos, que después de una reflexión profunda, después de una conversión profunda, entonces porque se había queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental para la vida de todo cristiano. El recuerdo del pasado ni se lo traerá a la memoria. Quiere decir, queridos amigos, que todo lo que es negativo, como pueblo, como nación, como familia, como sacerdote, todo quedará en el pasado, queridos amigos, porque el Señor va a crear y crea siempre algo nuevo. Yo estaré gozoso acá a causa de mi pueblo. ¿Pero por qué? No porque sea ante por motivo, sino que sobre todo por causa del Señor. Por esta buena noticia. Esta es la gracia de Dios. A nuestro destino y nuestro objetivo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.